nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Padre Santo, te doy muchísimas gracias aquí desde Bogotá, Colombia, Centro de Restauración Internacional, CRI. Pido tu santa bendición para toda la iglesia que se reúne en las casas, Señor, tu iglesia congregada aquí en Colombia y en otras naciones. Padre eterno, extiende tu mano poderosa, como lo dice tu palabra en Hechos de los Apóstoles, que la iglesia decía: extiende tu mano poderosa, Señor, y haz prodigios y milagros y señales en el nombre de tu santo siervo Jesucristo.
Así oraba tu iglesia primitiva, así oramos también nosotros, Señor. Padre, premia la fe de cada hermano que se congrega allí en su casa frente al televisor, pero no están congregados frente al televisor, están congregados frente a tu palabra. Así como María, la hermana de Marta, se sentó a tus pies a escuchar tu palabra, hoy la iglesia del siglo XXI está frente al televisor, pero están frente a tu palabra. Se sientan frente a tu palabra, frente a tu presencia, para escuchar lo que nos quieres decir, esa palabra de poder que necesitamos para que nuestra vida sea restaurada. Padre, en presencia de la iglesia aquí en Colombia y en otras naciones, y también hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias que nos visitan, gracias a la tecnología, te digo, Señor, tú sabes cuando me mostraste la visión alimentando águilas, y ante tu presencia y en oración lo digo, Señor. Tú sabes que me mostraste esa visión. Águilas llegaban a punto de morir, raquíticas, desplumadas, flacas. Muy mal llegaban. Y tú me ponías a preparar una comida y yo le daba comida a las águilas y se restauraban, se ponían hermosas y volaban alto. Y me mostraste que venían águilas del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y me mostraste que tuve que agrandar el lugar y colocar estacas en las paredes para que las águilas que venían de los diferentes lugares de la tierra se alimentaran. Y hoy que se está cumpliendo eso que prometiste hace tantos años, gracias a la tecnología, águilas de Colombia y de otras naciones, Señor, donde estén allí reciben tu palabra de poder que las restaura. Y yo me emociono, me animo, me pongo feliz porque sabes que estoy diciendo la verdad de esa linda visión que me mostraste, Señor, entre otras, por tu misericordia. Por eso tengo la seguridad que me das la palabra que tu iglesia necesita, tus águilas necesitan. Por eso predico tranquilo y voy a la fija, no por mí, de ninguna manera, Señor, sino porque tú me ordenaste hacer la tarea, entonces tú me unges, me capacitas y me das la palabra para tu iglesia, siendo yo una de las águilas que también necesito comerla, porque igual que ellos necesito tu palabra para ser fortalecido, restaurado, para volar más alto cada día, tanto en los problemas de esta tierra, como volar hacia el reino de los cielos, que es a donde nos quieres llevar. Yo te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, en nuestro canal hay una sección al final que dice solo conferencias. Ahí extraemos la sola conferencia, la colocamos allí para los hermanos que quieran volver a estudiar y no tengan que ver todo el culto, que primero lo ven todo, ¿no? Y cuando quieran compartir la sola conferencia. Entonces ahí van a encontrar, entre otras, las conferencias sobre las casas visitadas por el Señor. Hoy es la casa número 10. No es que en la Biblia aparezca el Señor visitó la casa número 1. Pastor, yo no encuentro por ningún lado. No, el Señor me regaló 12 conferencias para enseñar a la iglesia que se puede congregar en casas, que Él quiere que nos congreguemos en la casa porque nos quiere facilitar, ahorrar tiempo y dinero y estar mucho más cómodos que yendo a cualquier otro lugar. Son bendiciones que Dios quiere darte a ti y a mí. Entonces no es que encuentres en la Biblia, el Señor visitó la casa número 1 y la casa 2, no, sino que yo extraje. Es más, el Señor visitaría, no sé, 30, 40, 80, 100 casas, tal vez muchas más. Es más, creo que muchas más, porque durante 3 años Él caminó muchísimo. Entonces saqué 12 casas de las que Él visitó y ahí hay 12 conferencias hermosas. Amén. Entonces los que no han escuchado todas las conferencias van y todas las estudian, por favor, para que conozcan por qué CRI se congrega en casas. El Espíritu Santo me dio esa orden y yo decidí obedecerle. Amén, mis preciosos. Ahora, hoy conferencia sobre la casa número 10. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 57. Vamos hasta el versículo 67. Nueva versión internacional de la Biblia.
quiero titularlo: Jesús fue llevado a esa casa involuntariamente. Tremendo, presten mucha atención, mis preciosos, aquí en Colombia y en otras naciones. Todas las casas que hemos estudiado, el Señor quiso ir allá, sea porque lo invitaron o sea porque Él se autoinvitó, como en el caso de Zaqueo. Necesito estar en tu casa hoy. Y todas las maravillas que ocurrieron en esas casas, ¿lo recuerdan? Como está pasando en tu casa. Y cuando digo tu casa no hablo de 4 paredes, hablo de ti, de tu familia, prodigios, maravillas, el poder de Dios, la cobertura de Dios sobre tu vida. Ángeles rodeando tu casa porque te congregas y le crees a Dios. Estás llevando la palabra en vivo y en directo a tu propia casa. Que alguien diga amén. No amén al pastor Edward. Dile amén a la palabra de Dios porque Dios te está observando. Y Él honra al que le cree. Pero esta casa número 10, el Señor fue llevado involuntariamente. Y que Dios te guarde de tener las características de la casa número 10. De todas, de la 1 a la 9. Vamos a ver qué pasa con la 11 y la 12, ¿verdad? Pero de esta 10, que Dios te libre, que Dios nos libre de ser como la casa número 10. Ocurre que en el versículo 57, leo la palabra del Señor: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás. Entonces, ¿la casa de quién era? Del señor sacerdote, sumo sacerdote, llamado Caifás. Era la casa de él. Era el sumo sacerdote donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Vamos paso a paso, porque profundizamos en teología, en conocimiento cultural, religioso, de la época, etcétera, para comprender mucho mejor los contextos históricos, geográficos, etcétera, culturales, y no ir a malinterpretar. Para los católicos romanos que me escuchan, cuando se usa la palabra sacerdote, el católico romano lo asocia con sus sacerdotes, papa, obispos, cardenales, etcétera. No tienen nada que ver. Les quiero decir que estudien la Biblia porque estamos hablando de sacerdotes judíos. La Iglesia Católica Romana es una secta fundada 400 años después, siglo IV, 300 años y tanto después que la verdadera Iglesia del Señor se fundó, que fue la de Cristo. La Católica Romana es una secta fundada en el siglo IV después de Cristo, y la cantidad de mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Por eso la Biblia llama doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y por eso Jesús dijo: ustedes invalidan las Escrituras por seguir tradiciones de hombres. Pero me devuelvo. Cuando aquí dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, que era el sumo sacerdote, y no solamente estaba el sumo sacerdote, se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Les voy a explicar un poquito algo que quizás no sabes, o si lo sabías, lo vas a recordar. Caifás era el sumo sacerdote, o sea, el principal de todos los sacerdotes, porque habían muchos sacerdotes judíos sirviéndole a Dios. Estamos hablando del año 18 al año 36 después de Cristo. La historia, la arqueología, etcétera, muestra que fue real, está documentado ese momento histórico en la tierra. Cuando dicen Jesucristo es un ser mítico, o sea, es mitología, falso. Jesucristo no fue un ser histórico, falso. Está registrado Jesucristo como un ser histórico. La historia cuenta y los contextos de quienes vivieron en esas épocas, como por ejemplo Caifás. Entonces, en los registros judíos aparece que Caifás fue sumo sacerdote, repito, y nos vamos a los años 18 a 33 después de Cristo. Interesante todo esto. Ahora, ¿quiénes se reunieron? En el pueblo judío, que en ese momento está bajo el imperio, políticamente hablando, de Roma, con sus líderes como el emperador, etcétera, etcétera,
Mucha atención con esto, pero el pueblo judío, ellos tenían su propio gobierno, aunque subyugados a Roma, sí, pero ellos internamente tenían su propio consejo de gobierno. ¿Quiénes completaban el consejo de gobierno judío? 3 tipos de personas. Los ancianos. Eran personas muy importantes, muy cultas y muy poderosas y muy inteligentes y muy sabias. A ellos se les llamaba los ancianos. Segundo tipo de personas, los maestros de la ley, los doctores de la ley, los teólogos de teólogos, los expertos en lo que hoy llamaríamos el Antiguo Testamento. Moisés, la ley, los profetas, los salmos. Vamos comprendiendo. Y tercer tipo de personas que conformaban el consejo de gobierno de los judíos eran los jefes de los sacerdotes. Ok, entonces cuando voy a la Biblia y encuentro los que habían arrestado a Jesús, lo llevaron ante Caifás, sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos, estamos comprendiendo entonces que estaba el consejo de gobierno judío en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Avancemos. Versículo 58. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Bueno, eso es otro tema de un Pedro siguiendo a Jesús, pero cobarde. Siguiendo a Jesús, pero no tan cerca ya, porque me cogen a mí también y al Señor lo llevaban amarrado, humillado, como el peor criminal, porque ahí empezaba ese gran martirio del Señor. Bueno, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. ¿Qué se podría esperar de la casa del sumo sacerdote? El líder de los jefes de los sacerdotes, jefe de jefes. ¿Qué se hubiera podido esperar? No solo de él, sino de los teólogos del momento, los doctores de la ley. ¿Qué se podía esperar de los jefes de los sacerdotes? Todo porque más adelante vemos que estaba el consejo en pleno en la casa de Caifás. ¿Tú qué crees que podría haber pasado en esa casa? A ver, mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando el Señor visitó en mis conferencias, aclaré ya la casa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, siempre encontró personas pecadoras, ¿o no? Ladrones. Y el Señor los cambió, los transformó, hizo milagros al que se estaba muriendo, resucitó muertos. ¿Recuerdan la casa de Jairo? ¿Recuerdan la casa de Pedro y su suegra que se estaba muriendo allá? Estaba terriblemente mal por la fiebre y el Señor la sana. ¿Recuerdan a Zaqueo, su casa? Ladrón. Era un hombre muy corrupto y muy rico gracias a su corrupción, y el Señor lo transformó en su propia casa, etcétera, etcétera. Mateo es otro de ellos. ¿Qué podría ocurrir en la casa del sumo sacerdote y todo el consejo judío en su casa? Repite conmigo: maravillas. Si en las demás casas sucedió lo que sucedió, ¿uno qué espera que suceda en la casa del sumo sacerdote? ¿A buen entendedor? Pocas palabras, pero ocurre que no pasó nada bueno. Mira cómo Satanás trabaja. Mira cómo el diablo engaña. Los que más debieran adorar al Señor, respetarlo, aprender Jesús, que es el verdadero sumo sacerdote, como lo demostraré más adelante en Hebreos capítulo 4, pero más adelante vamos para allá. El sumo sacerdote es Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios, pero también Él es Dios. Lo dice la Biblia y lo mostró y lo comprobó. Ellos hubieran aprovechado como las demás casas aprovecharon a Jesús. Espero que tu casa aproveche a Jesús y no vaya a ser lo que Caifás hizo y todo su séquito de superteólogos y superpoderosos en la religión, porque eran los jefes de los sacerdotes y su jefe del jefe allí. Qué bueno que tengamos bien en cuenta esto. Vamos a continuar la lectura de la palabra del Señor. Versículo 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, ya lo expliqué, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte.
pero no encontraron, dice el versículo 60, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. ¿Qué ocurrió en esa casa? Se congregaron. Tengan en cuenta eso. Ante la presencia de Cristo. ¡Oh, suena muy bonito! ¿Quién es? El sumo sacerdote y todo el consejo de Israel. ¡Wow! Eso era para que hubiera resurrección de muertos, prodigios, maravillas y de todo. Amén. Pero no, se reunieron para decir, tenemos que encontrar algo falso en este para poderlo matar. O sea, vamos a escuchar lo que él dice para con eso mismo condenarlo. ¿Cuántas casas no buscan la presencia del Señor para escuchar al Señor, convertirse gracias a lo que él dice, aceptar lo que él dice aunque duele? No, sino empiezan las tertulias y van a la Biblia y contradicen la palabra. Yo recuerdo hace muchos años, yo era un jovencito recién convertido a Cristo, pero este jovencito ya era empresario, porque he sido muy diligente, la gloria sea de Dios. Y yo tenía un cliente. Repito, yo no era pastor, era un recién convertido al Señor y tenía que trabajar muy duro para sacar mis responsabilidades adelante. Y yo ya tenía clientes en lo que yo hacía. Y un cliente que me necesitaba mis servicios, yo ganaba buen dinero con ese cliente, y un día necesitó que mis servicios se los entregara en su casa. Y entonces me dijo, Edward, vas a ir a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le digo algo, quiero que sepa algo. Usted está hablando mucho de Dios, y que Dios aquí, que Dios allá y esto. Usted va a entrar a mi casa, pero donde usted me hable de la Virgen María y me salga con ese cuento de los evangélicos, no me gusta que me digan evangélico ni protestante, ni hermanos separados, todas son mentiras del diablo. La palabra cristiana es soy cristiano. Dice la palabra que en Antioquía se les empezó a llamar por primera vez a los discípulos de Cristo cristianos. Entonces, cuando a ti te digan, ¿qué religión eres? Cristiano. Un evangélico, soy cristiano. Un protestante, diga, no, yo soy cristiano, sencillo. Camino con Cristo, sigo a Cristo según las palabras de Cristo. Entonces el hombre me dice, Edward, donde usted me salga con esos cuentos que María tuvo más hijos y otro tipo de cosas que los evangélicos y protestantes dicen, se me larga de la casa. Y recuerdo tanto que yo fui y el hombre toca el tema porque curiosamente él quería que le hablara de la Biblia. Mire cómo el diablo, tremendo como trabaja en la misma mente de las personas, pero a no dejarlos entender la palabra, sino que usen la misma palabra para contradecir la palabra de Dios. Es una locura, es demoníaco. Él fue el que tocó el tema, me lleva a su casa, me saca la Biblia, etcétera, etcétera, me toca los temas, él mismo los tocó. Entonces le dije, señor tal, alcánceme su propia Biblia y le demuestro lo que yo estoy predicando. Y así fue. Pues me sacó de la casa, se larga de mi casa. A mí no me viene aquí a hablar mal de María y a mí no me viene a hablar un poco de cosas, y defendió su religión. No defendió la palabra de Dios, defendió su religión a capa y espada, como decimos términos colombianos. Pues eso pasó con ellos en el Sanedrín. Ya voy para hablar del Sanedrín. Ocurre que está la presencia de Dios, que es Cristo. Es el sumo sacerdote, los doctores de la ley, los expertos teólogos y los que dirigen al pueblo a buscar de Dios, que son los jefes de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero ellos querían oír a Jesús, pero no para creer en lo que él decía y convertirse y dejar el orgullo religioso de su religión, que no entendió que Cristo era el Mesías, etcétera, etcétera, sino para poderlo matar. Oye, ¿qué algo tan infernal? ¿Está bien el que no quiere oír a Dios porque está asesinando, robando, haciendo de todo? Él ya sabe que va para el infierno. Por más ignorante que sea, el malo sabe que es malo. Pero un sacerdote, unos teólogos,
frente a la palabra en persona, querer escuchar la palabra en persona porque lo interrogaban, pero para poder matarlo, no hay nada más demoníaco que una persona engañada por una secta. Se hacen matar por su religión y por sus líderes religiosos, pero no se hacen matar por lo que Jesús dijo, sino por las mentiras que les llenaron en su cabeza. Que Dios te guarde. Los que están en sectas salgan corriendo, busquen al Señor como dice la Biblia, no como la religión tal se lo quiso enseñar para engañarlos, manipularlos, y hasta la salvación la puedes perder por seguir doctrina de hombres que Pablo dijo son doctrina de demonios. Hay que estudiar la palabra con honestidad, con un corazón sano. Yo no puedo ir a escuchar a Jesús, que lo escucho es a través de la Biblia para que Él me diga lo que yo quiero que me diga, y lo que no me gusta que Él me dice, pues no me importa, hasta luego, no me gustó lo que ese Jesús dice y más bien voy para otro lado donde me digan lo que quiero oír. Pues Dios deja que te engañen porque tu corazón no es sano. Un corazón sano dice, bueno, si Dios dice que esto es malo, pues me tocó aceptar lo que es malo y a cambiar. Si Dios dice que esto es lo que debo hacer, pues me tocó aceptarlo y voy a trabajar para obedecerle a Dios. Esos corazones sanos ven la gloria de Dios. ¿Qué sucedió? Versículo 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Cuidado con los falsos testigos. Cuidado con los falsos testigos. Levantan cuentos contra Jesús. Hablan de aquí y de allí de los cristianos. No, yo no soy cristiano porque es que conocí a un cristiano, conocí al otro. Como le dijo una vez una persona, ¿y por qué me hablan los cristianos? Más bien muéstreme que Jesús falló. Si usted me demuestra que Jesús falló, pecó, mintió, yo dejo de ser cristiano. Sí, pero es que yo conozco muchos cristianos y pastores y que son torcidos y qué tal. ¿Uno cómo los calla? No, es que yo no sigo al pastor, yo no sigo a la pastora, yo no sigo al cristiano torcido o como tú lo llames, al hipócrita. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, el primer hipócrita debe ser usted mismo. Pero si usted me demuestra que Jesús, a quien yo sigo, fue hipócrita, mentiroso, falso, ladrón, estafador, demuéstramelo y no sigo a Cristo. Ahí sí me salgo de ahí. Pero en tu casa pueden llegar personas a congregarse, a cuestionar la palabra de Dios. No me parece, yo pienso diferente. Dios te guarde de ser Caifás. Dios te guarde de ser como estos, entre comillas, teólogos. Dios te guarde de ser, no, pues, jefe de sacerdotes, pero estoy más torcido. Y en vez de llevar el pueblo a Dios, lo lleno de montón de mentiras, de herejías, usando la misma Biblia. Que Dios nos guarde, que nuestra casa sea un lugar donde se reúnen los demonios para blasfemar contra Dios usando la misma Biblia. En estos días, alguien que se está descarriando tremendamente es un cantante de música cristiana llamado Jesús Adrián Romero. Qué canciones tan lindas cuando hace muchos años él se convirtió a Cristo. Pero hoy, hablando unas barbaridades. Ahora se devolvió a la iglesia católica porque le encantan los ídolos, le encanta el misticismo, le encantan los sahumerios que colocan en las misas. Y él a eso le llama espiritualidad. No, eso no se llama espiritualidad, se llama mundo místico allá. Pero no solo eso. En estos días se entrevistan a Jesús Adrián Romero riéndose del Salmo 91. Cuando dice, el Salmo 91 hay una parte que dice Dios, caerán 10,000 a un lado y 1,000 al otro lado, pero a ti no te pasará nada. Y este tipo se burla del Salmo 91 y dice, ¿qué tal? ¿Dios es excluyente? ¿Qué tal dice que por guardarme a mí mata 10,000 a un lado y 1,000 al otro, todo por guardarme a mí? ¿Qué le pasa? Y se burla del Salmo 91, etcétera. Tengan cuidado. Acaba de dejar su iglesia que estaba pastoreando allá en Estados Unidos. Jesús Adrián Romero, repito, se gana millones de pesos colombianos o de dólares, como lo quieras hacer la transacción allí, vendiendo su música, sus conciertos, porque canta muy bonito, pero está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no estudió teología pura. Por eso se torció. Tengan cuidado.
En estos días dijo, yo miro a mi perro y ahí veo a Cristo, dicho por ese Señor que canta tan hermoso. Mis devocionales, muchos he usado la música de Jesús Adrián Romero. Muchas oraciones que yo hago a Dios, uso la música de Jesús Adrián Romero. Pero, ¿por qué se torció así? ¿Por qué está hablando locuras? Porque no conoce la doctrina pura y por eso el diablo lo engañó y lo sacó a hablar tonterías. ¿Ven lo importante que es estudiar la palabra del Señor, mis amados? Amados, presten atención. Miren lo que pasó en esa casa. El Señor juzgado ante los que más deberían conocerlo y adorarlo, es los que más duro le dieron al Señor por su dureza religiosa. Es que no hay peor persona que alguien que sea un fanático religioso. Son enceguecidos por su religión y por sus líderes y son capaces de matar o hacerse matar. Odian a los demás porque no piensan como ellos. Yo sé lo que es ser odiado por personas de religiones, de sectas, porque uno les habla la palabra y le cogen odio, rabia. Eso es delicadísimo, pero por la verdad murió el Señor. Amén, mis preciosos. Hay que estudiar teología. En CRI le enseñamos teología que no gusta mucho, porque no somos una falsa iglesia. Decimos lo que Dios dice que se diga y el que se va a salvar acepta. El que no se va a salvar, eso nunca va a aceptar la palabra de Dios. Les quiero enseñar algo pronto que no voy a tocar en este tema, pero bueno, un paréntesis chiquito. Yo sufría mucho por las personas que uno les predica, no quieren entender, tuercen la Biblia, y yo sufría mucho por eso. Hasta que un día el Señor me hizo entender el siguiente texto que dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, y el que no crea será condenado. Y el Señor me dijo clarito, me dijo: hijo, ¿no has entendido? El que crea y se bautice será salvo, y el que no crea. Y me dijo: ¿no has entendido? Es que muchos no van a creer. Tranquilo, hijo. Cuando ya Dios me deja ver eso, dije yo, el mismo Señor me lo está diciendo, no todos van a creer, entonces ahora ya no peleo. Amén. Yo ya no peleo. La palabra del Señor dice que esto es malo, que esto se hace, que esto no se hace, y empiezan, yo no creo en eso, y usan la misma Biblia para demostrar porque no creen en que yo estoy diciendo el verdadero evangelio. Yo ya no me pongo a pelear. Yo le digo, tranquilo, ya, si usted quiere creer que seguir robando no es malo, pues siga robando. Si usted quiere creer que ser homosexual no es malo y que antes Dios te ama y antes te provee otro esposo, hombre con hombre, o una mujer homosexual, que antes Dios te ama tanto que te trae otra chica y que te ame, y con la Biblia en la mano, porque hoy hay muchas iglesias cuyo pastor es homosexual, o la pastora con su pareja mujer, o el pastor con su pareja hombre. Muchas iglesias y multitudinarias. Ellos quieren creer que Dios los ama así, porque Dios nos ama a todos y nos recibe, y si es incluyente, nos incluye para transformarnos, no nos incluye para que sigamos pecando como se nos dé la gana. Sí me hago entender, pero si yo ya no peleo con los que contradicen la Biblia. Si él cree que va bien, contradice la Biblia, se da el lujo de torcer las escrituras. Miren, estos días escuché, tengan cuidado con el internet, toca saberlo usar. ¿A quién escuchas? Gente hablando de Biblia, de Dios, y no tienen ni idea. Ejemplo, Jesús Adrián Romero, ya les expliqué, podrá cantar muy bonito lo que tú quieras, pero va contra la Biblia, va rumbo al infierno si no se convierte ese señor. Pero mire lo que escuché de otra persona. La teología sobre el homosexualismo, esa teología bien torcida, y dijeron, ¿ustedes se acuerdan que el Señor yendo a una casa fue porque un hombre dijo: Señor, tengo un siervo en mi casa a quien amo mucho? Siervo es esclavo. ¿Se acuerdan del centurión? Señor, tengo un siervo en mi casa, lo amo mucho, yo lo quiero mucho, se me está muriendo, me lo sana. Y es cuando el Señor le dice: voy a ir. Y él dijo: no, Señor, da tu palabra y mi siervo sanará. Y el Señor lo sanó. ¿Lo recuerdan? Y escuché pastores homosexuales diciendo que ese hombre, su pareja era el siervo que estaba en su casa.
Y eso sacó un montón de argumentos horrorosos, diciendo que era su pareja hombre, y el Señor por eso, ese pastor demostraba, según él, con la Biblia, que ahí Dios estaba bendiciendo dos hombres que vivían juntos. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, santo Dios! Entonces vamos aquí a la palabra, dice, versículo 6, pero no encontraron nada para contradecir a Jesús a pesar de que se presentaron falsos testigos, falsas enseñanzas, todo a hablar contra Jesús usando la misma Biblia. Pero no pudieron. Escuchen esto, por fin se encontraron dos que decían, ese hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose de pie el sumo sacerdote, dijo, wow, ahora sí encontré algo para echar a Jesús de mi casa. Oye, los enemigos de Dios quieren encontrar algo, alguna excusa para odiarte, cristiano. Los enemigos de Dios te escuchan cuando predicas, pero a ver cómo contradicen todo y si es necesario usando la Biblia. Hasta que por fin encontraron aquí algo para agarrarse. Jesús había dicho, ese templo será destruido, en 3 días lo reconstruyo. Bueno, el Señor había hablado de su cuerpo, voy a morir y resucitaré al 3er día, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no voy a explicar eso. Ellos malinterpretaron eso, cogieron esa información de Jesús, la tergiversaron y escuchen esto. Poniéndose de pie el sumo sacerdote le dijo a Jesús, no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente. No, pues tan espiritual. La cantidad de falsas sectas hablando de Dios. Pero es que no importa que nombre a Dios. Uno entiende es qué habla de Dios y ahí me doy cuenta si viene de parte de Dios o es el propio diablo hablándome de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. No vas a responder. Versículo 63. Jesús se queda callado y él dice, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, recuerden que Cristo es una palabra en griego que significa ungido. Ungido es alguien apartado para y capacitado para, por parte de Dios. Eso es ungido. En griego se escribe Cristo. Mucha atención con eso. Ahora, cuando hablamos de Mesías, que se usa en hebreo, que significa Salvador, y tengan en cuenta que Jesús significa en hebreo Yeshua, que significa Dios es salvación. Entonces, cuando se compone el nombre Jesucristo o Cristo Jesús, se está hablando del nombre que es Jesús como tal, que significaba Dios es mi salvación. ¿Vamos bien? Pero se une Cristo, que significa ungido en griego, y por eso se une lo que es el título de lo que él era con el nombre, para que sepan por qué uno dice Jesús o dice Jesucristo, y bueno, ahí para que tengan un poquito de la idea. Entonces, ¿qué le dice el sumo sacerdote? Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, que conocían teología, repito, esperaban al Mesías, ¿comprenden bien? ¿Esperaban al Cristo? Sí. Lo tienen enfrente y lo quieren matar. ¿Cuántas veces tú en tu casa orando, Señor, bendíceme? Y el Señor sabe cómo hablarte, cómo bendecirte, pero ¿qué haces tú? Dudas que es Él. Eso Dios no está conmigo. Esto y aquello. Y Dios estaba ahí, está ahí contigo. Pero como no hace las cosas a tu manera, entonces Dios no me ama. Ayer me gustó mucho los que estuvieron en vivo y en directo con la Escuela Misionera Infantil. Pasó el área aquí de uno de los barrios donde buscamos niños para pastorear. La líder se llama Mariu, una joven. Y Mariu tenía que venir a predicar aquí al canal y poner a predicar a su equipo y todo lo que tuvo que preparar durante más de un mes para poder estar aquí trayendo la palabra del Señor. Quiero que entren al canal más tarde la transmisión de ayer, que habla de que por qué somos escogidos o para qué somos escogidos.
Y Mario tenía que hablar de eso. Pero ocurre que un día antes la atracaron, iba en el carro con su hermano, le rompen el vidrio aquí en Bogotá, le rompen el vidrio, repito, lo que provoca el susto, los vidrios, una cosa, casi la hieren, le robaron su celular a él, a su hermano que también es otro joven de la iglesia. Pero ¿a qué voy con esto? Pasa un día y yo dije, es una joven, seguro va a escribirle a mi esposa, pastora, Paz, como nos dicen, que me encanta. Paz, no puedo ir, tú sabes, estoy mal, estoy traumada, me robaron, Dios no está conmigo, yo ni vuelvo por allá a la iglesia, ¿de qué sirve? Es más, ella diezma. Por cierto, esta joven ya está trabajando y está diezmando. Aparte de eso, es pastora misionera de niños. Aparte de eso, saca tiempo para venir a enseñar la palabra. Y la roban, la humillan. Eso es humillante, eso es espiritualmente duele, psicológicamente es terrible y financieramente también. ¿Y qué pasó? Que ayer vino y tremendo como predicó, oró hasta por mí, oró por la pastora, oró por todos, predicó, colocó su equipo a predicar, tremendo. Ahora, cuando se acaba la reunión, le digo yo, Marium, ojalá te ganes el bono de la rifa que estamos haciendo para los niños, Pro Regalos Diciembre, ojalá te ganes el bono. Me dice, pastor, uy, sí, ojalá me lo gane. Le dije yo, claro, y ahí recuperas algo para tu celular que te robaron ayer. Y me dijo, no, pastor, si yo me lo gano, yo prometí regalar ese dinero para la obra de Dios. Y yo, ¿cómo, Mario? ¿Y tu celular? Dijo, no, pastor, no, si yo me lo gano, yo regalo ese dinero para la obra de Dios. ¿Por qué cuento este testimonio? Porque hay hermanos que el Señor los está bendiciendo, les lleva la palabra a su propia casa, pero parecen Caifás. En vez de decir, el Señor está aquí, está diciendo la verdad, más bien voy a aprovechar para que me hable, me bendiga, me corrija, me sane, me libere, me transforme, me perdone mis pecados, etc. No, hablamos mal de Dios. Antes Dios nos está debiendo, no nos puede pasar nada porque nos apartamos de Dios como si fuera que Dios hubiera mandado al ladrón que me robara. Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción. La sana doctrina dice que así sea el pastor, la pastora, el super no sé qué, que no hay ningún super nada, pero es un decir, tendremos problemas, nos enfermamos, nos pasan situaciones, pero como dijo el apóstol, nada me podrá separar del amor de Cristo. Más bien, ¿sabe qué dijo Mario? Dijo, gracias a Dios no me hirieron, no me quitaron la vida, Dios me proveerá para otro celular. Voy a predicar, es más, si me gano ese bono de contribución, hasta lo dono. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Muestra personas que en verdad entendieron que hay que caminar con el Señor en las buenas o en las malas, pero Dios siempre está con uno. Amén. Que no seas como Caifás y todo el consejo de Israel, sacando pecho, conocen la teología. ¿De qué les sirve conocer la Biblia si no creen en ella? Se arrepienten y se someten a tanto estudio que han tenido y no viven. Jesucristo dijo, yo no quiero solo oidores, quiero hacedores de mi palabra. Amén, mis preciosos. Ahora, mire lo que ocurrió, versículo 64. Jesús dijo, tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, dijo Jesús, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre, o sea, a mí, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Alguien está escuchando? Tremenda palabra de poder en la casa de Caifás y sus invitados, la crema innata de Israel. Y Jesús diciendo, me verán sentado a la diestra de mi Padre Todopoderoso y me van a ver venir en las nubes. Qué lindo, ¿no creen ustedes? Qué hermoso que me diga, yo soy Jesús, el verdadero, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido. Amén. Yo soy el Señor que vine a bendecirte. Que todos se hubieran convertido ahí, pero no. Escuchen lo que pasó, versículo 65. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote y se rasgó la ropa. Era una costumbre que tenían las personas muy importantes, sobre todo si estaban furiosos. Eso quería decir, me llegó al máximo mi ira. Se rompió las vestiduras el sumo sacerdote, algo también muy
terrible de un sumo sacerdote hacer eso. Eso significa mucho, pero no hay tiempo para explicarlo ahorita. Se rasga las vestiduras y exclamó: ¡has blasfemado! Y dijo: ¿qué necesitamos? ¿Más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia de este hombre. ¿Qué piensan de esto? ¿Y qué cree que contestaron? Dice aquí: merece la muerte. Versículo 67. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, adivina quién te pegó. Amados, antes de ir a Hebreos, van buscando Hebreos, por favor. Pero no, busquemos Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. El versículo 22, porque eso no lo cuenta Mateo, pero sí lo va a contar Juan, por eso quiero que lo mires. Juan 18, 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada a Jesús y le dice: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Mira todo lo que se puede hacer en una casa estando Jesús invitado, llevado a la fuerza, como lo quieras ver. Él no quiere ir por allá. Lo llevan, meten a Jesús allí. Yo les he dicho, cuando prendes el televisor, pones la internet para escuchar la palabra de poder, para congregarte con tu iglesia, estás trayendo a Jesús a tu casa. Pero si voy a escuchar a Jesús, debo estar preparado, porque Él me va a decir la verdad y yo no me puedo volver enemigo de Él. Una persona inteligente dice: gracias porque lo que me dice me corrige. El Señor sí es incluyente. Si hay alguien que cree que Jesús no es incluyente, sino que desprecia, y todo eso no es verdad. Él tiene los brazos abiertos y dicen: vengan a mí, pero vengan a mí para cambiarlos, para limpiarles el mugre llamado pecado. No vengan a mí para que yo les alcahuetee, porque el Señor no vino a eso. Él vino fue a salvar lo que se había perdido, o sea que sí están perdidos en sus pecados y Él quiere salvarlos, y solo los puede salvar si se dejan limpiar, porque nada inmundo entrará al cielo y solo la sangre de Jesús los puede limpiar. ¿Alguien comprende? Pero estos groseros antes le dieron duro y se levanta uno de ellos y cachetea a Jesús. No, pues tan digno, defendiendo a Dios. Cacheteando a Jesús. ¿Cuántas sectas hablan muy bonito de Dios, defendiendo según ellos a Dios, y están cacheteando a Cristo porque no quieren estudiar la palabra de Dios? ¿Les da miedo salir corriendo de la religión falsa donde el diablo los metió? Prefieren cachetear a Jesús, decirle: yo no creo en lo que usted predica, yo creo es en mi religión. Pero ay Dios, terrible lo que espera donde la persona se llegue a morir así. Ahora vamos a Hebreos, y esto va a revolucionar tu mente. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Saben ustedes quién llegó a la casa de Caifás? El verdadero sumo sacerdote. ¿Alguien va a entender esto, que es profundísimo, revelador para tu vida, transformará tu vida hoy? Hebreos, Nuevo Testamento, Nueva Versión Internacional de la Biblia, capítulo 4, versículo 14. ¿Listos? Amén. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo del Dios viviente, tenemos un gran sumo sacerdote. Oh, no un Caifás. Amén. No cualquier llamado sacerdote, no pastores. Y hoy los que se llaman profetas y apóstoles, aman cantidad de mentirosos. Vuelvo a leer allá en tu Biblia, o escúchalo y luego investigas en tu Biblia. Versículo 14. Por lo tanto, dice aquí un verdadero hombre de Dios que fue el que escribió Hebreos. Amén. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, no en una religión, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Ay, alguien diga gloria a Dios. Aferrándonos a la fe que profesamos.
¿Sí? Ahí no dice aférrese a la religión tal, no, ni a su pastor, ni a... No. Me aferro a la fe en mi sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahí no dice que María y que el santo no sé qué, o el pastor, o el apóstol, o la religión tal. Ahí no dice nada de eso. Por eso no me gusta llamarme ni evangélico, ni protestante, ni nada de esas cosas. Soy cristiano, sencillo. Sigo a mi sumo sacerdote que traspasó los cielos para venir, y traspasó los cielos para devolverse, y traspasará los cielos para volver. Alguien dice gloria a Dios. Vuelve a leer el versículo 14. Come bien. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Por cierto, Jesús Adrián Romero en estos días dijo que Jesús se había pecado. Sigo. Ay, Dios mío. Sin pecado. Repite, mi sumo sacerdote está en los cielos, vivió como ser humano, fue enfrentando todos los problemas de un ser humano y nunca pecó. Y Él se compadece de mí. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. O sea que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono de la gracia? Tu sumo sacerdote, Jesús. Desde tu propia casa oras y estás ante la presencia del propio Jesús, tu sumo sacerdote. Pero ¿qué dice el capítulo 5, versículo 1? Sigo. Todo sumo sacerdote, o sea, como Caifás, y si lo aplicamos a nuestra época, siglo XXI, los gentiles, pastores. Es como para hacer la aplicación. Cuidado con eso. No hay tiempo para explicar, no me malentiendas. Versículo 1 del capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, o sea, como Caifás y los demás. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios, hablando de sacerdotes humanos, y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo, ese pastor o el sacerdote, como lo quieras ver, está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por los propios pecados, como también por los del pueblo. Aplicándolo, sencillamente, a futuro, conferencias bien profundas sobre este tema, el sacerdocio, siglo XXI, etcétera, etcétera. Preste atención. El Señor está diciendo entonces, cualquier líder religioso no es más grande que tú, porque tú y cualquier pastor somos pecadores y necesitamos un sumo sacerdote que en verdad nos puede ayudar, y Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Caifás tuvo al gran sumo sacerdote y lo cacheteó, lo insultó y lo lanzó a las manos de Poncio Pilato para que lo matara. Caifás tuvo en su propia casa al verdadero sumo sacerdote que se compadece de todos los humanos, porque él también fue humillado, pisoteado, escupido, condenado. Por eso cuando tú te acercas al sumo sacerdote, no a Caifás, ni al pastor de X o Y iglesia, ni a los que se llaman superungidos, mentirosos del diablo, no hay nadie superungido. El único superungido es Jesucristo el ungido, que significa, Jesús significa Dios es salvación, Cristo que significa en griego ungido. Él es el ungido, no el pastor Edward, ni los, quién sabe por allá, los que tienen millones de visitas con su evangelio y la prosperidad y su cantidad de mentiras, o las religiones falsas como la católica romana, que engañaron a millones de personas, haciéndoles creer que el Papa es el superungido, el vicario de Cristo en la tierra, un montonón de mentiras. La cantidad de engaño en Roma, dinero, pecado, desgracia, idolatría, adoración a los muertos y todo lo que usted se imagine.
pero di conmigo, mientras el fondo musical me ayuda, vamos a orar. Mi sumo sacerdote es Jesucristo. Oh, ¿alguien se alegra? No tenemos, o mejor, quiso decir, parafraseando, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y vino a la tierra, se hizo hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre. Él se compadece de mí. Recuérdalo, Hebreos capítulo 4. Él se compadece de mí. Di conmigo, Jesús, hoy te entrego mi vida a ti, al verdadero sumo sacerdote. Te entrego mi vida, Jesús. Perdóname si por ignorante hablé mal de ti. 2 versículos bíblicos que conocía y con esos hablé mal de ti. Por ignorante, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname si consulté, entre comillas, sacerdotes para que me ayudaran en el perdón de mis pecados y un poco de mentiras. Perdóname. Perdóname por poner la mirada en el hombre. Dice tu palabra, maldito el hombre que ponga la mirada en el hombre. Dice la palabra, no hay ni un solo humano que sea justo. El único justo es Jesús, es Dios. Por eso dice la palabra, mientras sigues orando, te la vuelvo a leer, Hebreos 4:14. Sigue orando allí, por favor. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la necesitamos. Dile, Señor, gracias por hacerme entender que mi pastor y mi pastora también son seres humanos normales que nosotros y que ellos también necesitan, igual que nosotros, ir al trono de la gracia, al verdadero sumo sacerdote, al pastor de pastores, porque el pastor de la iglesia se llama Jesucristo. Dile, Jesús, a ti es que entrego mi vida, no a una religión, mucho menos a una secta pseudo-cristiana. Por tanto, a partir de hoy, Señor, voy a conocerte a través de la Biblia, para no ser como esos falsos teólogos que usan la misma Biblia para contradecirte, Jesús. Dile, mi sumo sacerdote eres tú, te entrego mi vida, perdona mis pecados, y así como atravesaste los cielos para venir, luego te fuiste, volverás a atravesar los cielos para llevarme. Te entrego mi vida, sálvame, Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados.